elemento clave es pensar la corrupción desde la perspectiva de los elementos y de los antídotos permanentes en contra de la corrupción, digamos, establecer un plan de anticorrupción que sea psicosocioético, de rehabilitación moral y nacional. Ese es el elemento de este Metatalk número 23, que son unas investigaciones que tanto Ramón Blandino como Karina Rieke hemos estado haciendo con la dimensión de retarnos a nosotros mismos, y hemos creado, por ejemplo, la creación del SAR Anticorrupción Global RD, con un premio ficcional de $1 millón al ganador del mejor plan de aplicación internacional en el año 2021-2022. Es una propuesta que nos hemos hecho. Y hemos estado trabajando por Mario Masterclass, digamos, ese plan y qué estaba en la base del sujeto corrupto. Y nosotros sabemos, digamos, que la primera dimensión es el hecho de establecer unas 4 tesis que estaban basadas en la infelicidad del corrupto. El sujeto corrupto es un sujeto infeliz, ¿verdad? Es un sujeto inseguro. Hay una ontología íntimamente relacionada con el vivir, crear de este sujeto, con la formación particular, mamá, papá, la familia, la cultura, con una narrativa especial que existe en nuestros países, la narrativa del coger, de robar, digamos, de la validación de que si estás ahí, te dieron tu oportunidad, o aprovecha tus 4 años, tus 12 años en la política, haz como tú puedas, pero tú tienes que coger lo más que tú plantees. Es la dimensión, digamos, de la mitología del Midas. El Midas es: yo llego a todo lo que le ponga la mano, lo voy a maximizarlo en dólar y en dinero. Y es falso, como dice, digamos, la escritora que nosotros estamos estudiando, que es Sara Yáñez, y ella establece que la mitología, digamos, del Mida debe enseñarnos a nosotros que es mentira, que es difícil de hacerse millonario, que es difícil de hacerse millonario, y que para hacerse millonario hay que romper, hay que, digamos, blending, hay que torcer las reglas en sentido general. Que ese es un elemento fundamental, ese es el primer elemento. El segundo elemento es, digamos, que está asociado a la dimensión de los antídotos, y el antídoto este cristiano es Jesús, cuando llegó al templo y sacó a los mercaderes, porque la espiritualidad, la contemplación, la filosofía, el arte, la cultura, nuestros templos sagrados no deben ser objeto del sujeto corrupto. No debe estar en la política, no debe estar en nuestros partidos, no debe estar en nuestras instituciones culturales. Y si nosotros sabemos, nosotros tenemos que hacer lo posible, digamos, de tomar la poli, hacer la cultura, hacer la sociedad, nosotros, y sacarlo del templo. Que el otro aspecto, además, que está envuelto en la tesis del sujeto infeliz, es el hecho de que nosotros podemos tener sociedad no basada en el producto, digamos, interno bruto de un país, el dogma del crecimiento, sino el dogma de la sociedad feliz, de la sociedad contenta, digamos, crear los elementos de la gobernabilidad necesaria, la preservación de la cultura y al mismo tiempo la preservación de los elementos fundamentales que hacen a unas personas sentirse bien, feliz, en términos de que tiene que ser con la cultura, la preservación del ambiente, cómo hacer feliz a la familia y hacer sujeto, al sujeto individual feliz. Y el político tiene, digamos, como dice en el libro de Byung-Chul Han, de que el filósofo es el sujeto, el político, el sujeto exactamente libre, sino puede brindar belleza en tanto que nos da las condiciones necesarias para nosotros vivir bien, estar bien, y la familia. Y se preocupa, más allá de las reglas generales, en hacer que cada ser humano de su sociedad, de su país, pueda llegar a asumir la clase media, si tú quieres, lo queremos hacer socios políticos, o asumir, digamos, la felicidad, encontrarse él mismo con sus valores, con la familia. Y nosotros sabemos que el ser humano, el corrupto, es infeliz por el hecho de que quiere todo para él y tiene envidia de aquel que tiene más. Y esa dimensión, digamos, de la ley que establece Robert Greene en las legas de lo que son las reglas, digamos, de la condición humana, y plantea que la envidia es la ley digamos, del yo frágil, y que el yo frágil quiere lo que otro tiene: el carro, la mujer, el puesto, el millón o segundo millón de dólares, que en muchos de los grandes corruptos
y los estudios que se hicieron a corruptos dentro de la cárcel estaban íntimamente relacionados con la envidia y cómo hacerlo, y muchos también con el componente del aspecto, digamos, de la infelicidad, de la inseguridad continua que supone a un individuo que al final se convierte en un tipo antisocial, un tipo social de la perspectiva, digamos, clínica, ¿no? Y antisocial de tal manera que no tiene los componentes de la moralidad, los componentes de la culpa, y que es digamos, toda dimensión de crear un plan anticorrupción psicosocioético debe estar definitivamente asociado con un plan de autoeducación, y un plan de educación que está íntimamente ligado a una dimensión ética por un lado, y por otro lado tiene que estar envuelto en una dimensión de educación continua a la sociedad, a los políticos, a los partidos, a las escuelas y a las universidades, ¿no? Entonces, esta reflexión de este Metatalk número 23, plan de anticorrupción psicosocioético de rehabilitación moral nacional, es para construir la posibilidad, digamos, de tenerse en plan en nuestro país, en Latinoamérica, en los Estados Unidos, y reflexionarlos y pensarlo nosotros de alguna manera conjunta. El otro aspecto, si tenemos, digamos, el MIDA, la maximización del dólar por ese sujeto que se cree un genio, cuando tiene las posibilidades y las oportunidades del gobierno, del banco, de las inversiones, de los grandes amigos, de los grandes pulpos, es un engaño y es falsa. El MIDA, el mismo Midas, cuando Dionisio le dio el poder, que no pudo, digamos, a comer la comida, y que cuando fue a abrazar a su hija se convirtió en oro macizo, le dijo, quítame esta maldición. Y entonces esa maldición del Midas, esa ideología del Midas, debe también quitársela los políticos y crearse la sociedad, porque el que es millonario, de alguna manera ha doblado las reglas. Ese es el aspecto. El siguiente aspecto es, digamos, Jesús, que ya lo establecimos, y el de las hiedras, y es que la hiedra es ese animal de Lorna, digamos, de 9 cabezas y una inmortal, y en consecuencia es una red continua, y hay una red inmortal continua, permanente, que es pestilente, que es azarosa, que es una serpiente, digamos, que no es sola. Tenemos también verla nosotros, que hay que ir a la dimensión, a la decapitación de la corrupción desde sus raíces fundamentales, y en consecuencia no necesariamente tiene que ser la decapitación, la pena de muerte como existe en Irán, digamos, en Corea del Norte, existe en las Filipinas, y que funciona, ¿verdad? Nosotros no podemos hacerlo porque después, digamos, el pulpo lo que se hace es, se agencia el poder, se agencia el Estado, y en consecuencia a que le parte el cocote es al otro, es al indigente, al diferente, al pobre, al sencillo, ¿no? Entonces, mucho cuidado con eso, pero sí crear, digamos, reglas fundamentales donde la prisión tenga una mínima condena, y es importante, 5, 10, 20 años, no abierta, porque las redes de las hiedras, la red de la hiedra es amplia y se lleva todo, digamos, a su paso. Yo pienso que esos son los aspectos que nosotros discutimos, las 4 tesis más la ley de la envidia que está en el fondo del político corrupto, y por eso, digamos, uno de los antídotos fundamentales, digamos, de la dimensión de la anticorrupción es tener líderes felices, ¿no? Como José Mojica, por ejemplo, que es un político que no quiere mucho, se bajó el puesto, yo vivo bien con lo que tengo, con mi casa, con mi perro, con sembrar mis matas, con estar en mi mundo, o digamos la misma dimensión que tenía Balaguer, que se sentía bien leyendo un libro, tanto tranquilo. El poder en sí mismo era lo más importante. Hay sujetos que no son así, que quieren más y que tienen esa dimensión de la inseguridad, de la envidia y de la infelicidad. De la infelicidad, doctor, entonces todos los corruptos son unos infelices, son unos antisociales, y en el fondo lo que tienen una inseguridad. Muchos proponen, digamos, hay que hacerle análisis, digamos, análisis de psicológicos, análisis de personalidad, buscar la manera, digamos, de juzgarlo, evaluarlo, hacer psicoevaluaciones clínicas a los candidatos, a ver sus condiciones, de dónde viene, de mamá, papá, qué familia, qué cultura, qué han hecho, si hay crímenes en el pasado, si hay delitos en el pasado, cómo fue su educación, digamos, hizo chivo cuando estaba estudiando, la tesis era real. Esas cosas dicen mucho del sujeto, digamos, corrupto, que está íntimamente ligado a estas dimensiones psicosocioéticas, y nosotros debemos hacerla para tener una especie de rehabilitación moral nacional como nosotros lo queremos. Así que ya tú sabes, tu Metatalk número 23, y estamos, digamos, el coronavirus de la esperanza. Cuídate, utiliza la mascarilla, distánciate socialmente, y bueno, aquí este es el doctor Piña con tu Metatalk número 23. Hoy un Metatalk es una autorreflexión en 10 minutos
en voz alta para miles y es un monólogo interno autoexpositivo. Buenas noches.